¿Qué tal, Glenn? Me llamo Herminio González y soy originario de Puebla. En esta ocasión vengo a compartirles mi experiencia paranormal, más bien mía y de mi esposa. Aclaro que esto lo cuento con mucho respeto para el involucrado, y ahorita entenderán a quién me refiero. Mi esposa es fanática del sector del terror y me sugirió que compartiéramos nuestra anécdota para compartirla con la comunidad. Todo ocurrió hace algunos años, cuando viajábamos los dos en nuestro coche de Puebla hacia Veracruz en épocas decembrinas. Íbamos a pasar la Navidad y Año Nuevo con la familia de mi esposa que viven allá. El viaje empezó muy bien. Disfrutábamos de los paisajes y de nuestra compañía, así como de algunos snacks que nos compramos por el camino. Veníamos platicando y cantando, hasta que oscureció y mi esposa se quedó dormida. Ya pasaban de las 12 de la noche. Ella dormía y yo venía escuchando música y tomándome un café para mantenerme despierto. No había muchos carros y la carretera se encontraba bastante tranquila, cuando de pronto vi algo a lo lejos. Se veía alguien parado a un costado de la carretera, pero aún estaba muy lejos y no alcanzaba a distinguir muy bien si era hombre o mujer. Fui disminuyendo un poco la velocidad, y al acercarme me di cuenta de que se trataba de tan solo un niño. Sí, un niño de no más de 7 años. Era pequeño de estatura y iba vestido de blanco. Estaba haciendo una seña con su pequeña mano, como pidiendo que me detuviera. Yo de inmediato desperté a mi esposa y le comenté lo que ocurría, y ella de inmediato me dijo que me detuviera al ver que se trataba de un pequeño que estaba solo. Así que me detuvo a un lado. En efecto, era un niño muy pequeño, el cual no nos explicábamos qué hacía ahí solo y sin abrigarse con el frío que estaba haciendo esa noche. Mi esposa bajó el vidrio y le preguntó cariñosamente que si se encontraba solito, que dónde estaban sus padres o por qué estaba ahí. Pero el pequeño no decía nada. Solo se nos quedaba viendo con una mirada algo triste, como pidiendo que lo dejáramos subir a nuestro coche. Mi esposa le insistía con las preguntas y luego me volteaba a ver como preguntando con la mirada que qué hacíamos, pues el niño estaba ahí solo y no decía ni una sola palabra. No se veía que estuviera con alguien más, pues en aquel oscuro monte no había más que oscuridad. Pero en eso, mi esposa y yo escuchamos a lo lejos una voz de un hombre que gritaba: «Déjenlo, no hablen con él, no hablen con él». Mi esposa y yo volteamos hacia atrás y vimos un tractor que se acercaba lentamente, y nos dimos cuenta de que quien nos gritaba era el señor que venía conduciendo. Pero cuando giré mi cuerpo hacia enfrente de nuevo y me asomé por la ventana, noté que el pequeño ya no estaba. Se lo hice saber a mi esposa, quien muy asustada se bajó del coche para buscarlo. Le hablaba en repetidas ocasiones, pero el niño ya no apareció. Aquel señor por fin llegó y se detuvo a un lado de nosotros. Mi esposa solo se le quedaba viendo, hasta que el señor ya de avanzada edad se bajó del tractor y vino hacia nosotros diciéndonos: «Ese niño no existe. En algún momento lo hizo, pero él ya no está con vida. No deben hablarle». Mi esposa se rió con nervio, pues pensó que el señor ya no estaba bien de su cabeza, pero él insistió con seriedad. Y de pronto me hizo señas de que me bajara del coche y que fuéramos con él. Yo le decía a mi esposa que ella se subiera al coche y nos fuéramos de allí, pero ella, al tratarse de un niño, no iba a ceder tan fácil hasta saber qué había pasado con él. Así que me dijo que me bajara. Y por supuesto me bajé a acompañarla, pues no le iba a dejar sola con ese señor. Nos llevó por un pequeño camino entre las ramas, hasta que llegamos a lo que parecía ser una pequeña lápida con el nombre de un niño, con fecha de nacimiento y la causa de su partida. Y arriba de esta había un ángel como de cerámica. Aquí perdió la vida en un accidente, y le vinieron a hacer su lápida a sus familiares, nos comentó el señor. Mi esposa y yo sí nos sorprendimos, no les voy a mentir, pero seguíamos algo incrédulos, pues ni ella ni yo éramos de creer en fantasmas. Solo nos quedamos en silencio y mi esposa leía su lápida, pero de pronto vimos algo que nos dejó completamente helados. Aquel ángel de cerámica estaba llorando. De la nada le comenzó a salir un líquido negro por los ojos.
Mi esposa se hizo para atrás y ambos estábamos muy impresionados, cuando de pronto el señor nos dijo: vámonos, es hora de irnos o el pequeño los va a seguir hasta sus hogares, y ya no podrán sacarlo. Sin decir una sola palabra, mi esposa y yo empezamos a caminar hacia el coche. Ella estaba muy impresionada y le preguntó al señor que cuándo había ocurrido su accidente, a lo que el señor le respondió que ya tenía casi 10 años de haber ocurrido, pero que el pequeño seguía manifestándose en ese lugar ante muchos conductores que pasan por este camino. Tal vez solo quiere que se lo lleven de allí o tiene miedo de estar solo en ese oscuro lugar. Pero incluso había varias gente que había tenido accidentes gracias a ese pequeño, pues muchas veces este aparecía en medio de la carretera y la gente al tratar de esquivarlo se volcaba. Cuando les preguntaban que qué había ocurrido, ellos decían que habían visto a un niño parado en medio de la carretera, pero nunca daban con él. Claro que nos quedamos perplejos al oír todo eso. El señor se despidió y se retiró en su tractor, recomendándonos que nos fuéramos de ahí también. Nos retiramos con muchos sentimientos encontrados. Todo el camino nos la pasamos hablando de eso, tratando de entender lo que habíamos vivido, pues nadie te prepara para eso. Desde ese día, mi esposa siempre le prende una veladora en la iglesia a la que vamos, pidiendo por su alma y porque pueda ya irse a descansar en paz. Y esperamos que lo haya logrado, pues ya no lo hemos vuelto a ver por ahí cuando hemos viajado de nueva cuenta a Veracruz. Sin duda es una experiencia que nos dejó pensando por mucho, pero afortunadamente no tuvimos un final aterrador ni estuvimos en peligro, a diferencia de los protagonistas de la siguiente historia, que sin duda preferimos 1000 veces haber visto solo a un niño. Disfrútenla. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenos días o noches, comunidad. Espero que todos se encuentren muy bien. Deseo compartir esto anónimamente. Voy a contarles algo muy turbio que nos ocurrió a mi padre y a mí en una carretera al noroeste de México, cuando viajábamos por la noche. Teníamos que ir por mi hermano menor y sus amigos, quienes habían ido de viaje y llegaban al aeropuerto de aquella ciudad por la mañana, a las 7 para ser exactos, pues la ciudad donde vivimos es muy pequeña y no tenemos aeropuerto. No sé si erróneamente, pero decidimos irnos en la noche para llegar por la mañana y estar a tiempo para cuando ellos llegaran. Salimos de mi casa muy tarde, creo que darían las 2 de la mañana, pero yo había dormido casi todo el día, así que me sentía descansado y listo para manejar. Con la bendición de mi madre salimos a carretera, la cual se encontraba muy solitaria. Había muy poco tráfico. De hecho, casi no nos topamos con ningún coche, solo con algún camión o autobús, pero muy pocos. Íbamos a menos de la mitad de camino. Ambos veníamos en silencio escuchando un programa de crimen muy interesante, pero esa calma se vio interrumpida por mi padre, cuando de pronto me gritó muy desesperadamente que frenara. Al principio no reaccioné, no supe por qué me lo estaba diciendo, solo pisé el freno tratando de no hacerlo tan brusco para no hacernos daño. Pero antes de preguntarle qué ocurría, volteé hacia enfrente. Y ahí, extendiéndose por varios metros a lo largo de la carretera, estaban esparcidas por todos lados partes de cuerpos de animales. Eran demasiadas patas y algunas cabezas de lo que parecían ser vacas. Todo el asfalto lleno de vísceras y cosas muy desagradables que prefiero omitir. La escena era demasiado grotesca de verdad. Yo nunca había visto algo así antes y la verdad sí me impacté. Mi padre observaba también sorprendido. Yo lo primero que pensé fue que las habían atropellado, pero de pronto mi padre me preguntó: ¿quién les hizo esto? Yo le respondí que tal vez las habían atropellado y ya, pero él es médico y me respondió: no. Sus extremidades se ven arrancadas al igual que sus cabezas. Esto no fue producto de un accidente vial. Yo me quedé pensando y observando, mientras los vellos de mis brazos se erizaban por lo macabro que era la situación. Entonces le dije que tal vez había sido un animal, pero ¿qué animal pudo haberles hecho eso?
Tendría que ser uno más grande que ellas y por esa zona no hay muchos animales, únicamente víboras o insectos, así que no había respuesta para lo ocurrido. Yo trataba de ver por dónde sacar la vuelta para no pasar por encima de aquellos pobres animales, pues sus partes estaban esparcidas por todo el camino. Pero de pronto giré mi cabeza hacia la derecha y sentí como todo mi cuerpo se puso tenso y con la piel de gallina, cuando vi que entre la hierba alta de aquel monte estaba una cosa de apariencia muy extraña y mórbida. Un cuerpo escuálido con largas piernas y brazos. No sé decirle si tenía cuerpo de humano o animal, o de ambos, pero estaba parado en 4 patas, con unos ojos que brillaban tanto, y nos estaba observando a mi padre y a mí. Mi padre volteó al ver mi reacción y únicamente me gritó que nos fuéramos de ahí de inmediato. Salí del trance y pisé el acelerador sin importarme absolutamente nada. Pasé por encima de los restos de aquellos pobres animales y aceleré sin mirar atrás. ¿Qué carajo era eso?, repetí a mi padre completamente desconcertado. ¿Lo viste, cierto?, le preguntaba yo a él, queriendo asegurarme de que no me lo imaginé, de que en realidad sí había una criatura muy extraña observándonos desde el monte. Mi padre me afirmó que sí lo vio y que estaba seguro de que aquella cosa era la que había provocado toda esa macabra escena. Me dijo que nosotros pudimos haber acabado igual si no nos hubiéramos ido de allí, lo cual me llenó el cuerpo de miedo. Él estaba preocupado por otros conductores que transitaban por esa ruta, pues le daba miedo que alguien se bajara del coche para mover los restos de aquellos animales o algo por el estilo. Pero a la vez me decía que no podíamos regresarnos y también ponernos a nosotros en peligro. Por fin amaneció y llegamos hasta el aeropuerto a recoger a mi hermano y a sus 2 amigos. No les quisimos contar nada para no asustarlos, además de que ellos venían muy emocionados contándonos todas sus vivencias en aquellas vacaciones. Y como ya era de día, ya estaba la luz del sol, así que mi padre y yo no nos sentimos en peligro para regresar. Cuando íbamos llegando al mismo lugar donde la noche anterior sucedió todo aquello, vimos que estaban 2 patrullas estacionadas. Ya se habían recogido todos los restos de animales. Únicamente quedaban las manchas hemáticas, pero no entendíamos qué hacían los oficiales allí. Hasta que cuando avancé un poco más, vimos un coche estacionado en el monte. Y fue ahí cuando mi padre me pidió que me detuviera. Él se bajó del coche y fue con uno de los oficiales. Nosotros solo veíamos que platicaban, pero no sabíamos qué estaba ocurriendo. Mi hermano y sus amigos no entendían para nada lo que estaba pasando ni por qué nos habíamos detenido. De pronto vi a mi padre caminar hacia nuestro coche, pero venía con una mano tapando su boca y con una cara de preocupación. Cuando llegó le pregunté que qué le habían dicho, y él me dijo que estaban ahí porque el dueño del coche estacionado no aparecía por ningún lado. Todas sus pertenencias, incluyendo su celular y cartera, estaban en el coche, pero el joven no. Mi padre me volteaba a ver con unos ojos llenos de culpa, y sin decirme ni una sola palabra me lo decía todo con su mirada. Nosotros tuvimos la culpa. Y aunque sí pudimos tener algo de responsabilidad, yo sabía que no había sido nuestra culpa. Pues ¿cómo podríamos quedarnos allá a advertirles a todos los coches que pasaran lo que estaba ocurriendo? Era prácticamente imposible. Aunque sí pudimos haber llamado a las autoridades para que se hicieran cargo. Y no lo hicimos. Al pobre chico nunca lo encontraron. Lo digo porque la noticia salió en los medios y su familia organizó una búsqueda con muchas personas, pero no había rastro del joven por ningún lado. Mi padre y yo nunca quisimos decir nada de lo que vimos, pues nos iban a tachar de mentirosos o locos, y no queríamos aumentar más el dolor de sus familiares, aunque hasta la fecha no sé si hicimos bien en quedarnos callados. Espero no ser juzgado por esto que acabo de contar, pero sentí la obligación de hacerlo, al menos para prevenir a otras personas, en que nunca deben de bajarse de su coche en medio de la carretera. Vean lo que vean. Gracias por escucharme.
Continuamos. Hola Glenn, te escribo este correo para contarte una anécdota muy perturbadora pero interesante a la vez, que nos ocurrió a mis padres y a mí en un camino de terracería acá en mi pueblo. Esta historia es famosa en mi comunidad, pues fue algo que a todos nos dejó muy impactados y hasta la fecha es algo que me causa escalofríos. Como ya comenté, en ese entonces aún vivía en el pueblo con mis padres. Es un poblado pequeño donde todos se conocen. Queda a las afueras de una ciudad grande, y para entrar a él necesitas desviarte de la carretera y entrar a un camino de tierra. Ese tramo es como de unos 40 minutos en coche, pues sí está un poco largo. Vas entre el monte y prácticamente en completa oscuridad. Pero ese camino tiene algo muy característico, y es que justo en la mitad del mismo, a un costado se encuentran unos altares con varios santos. Pero el más grande y el más característico es una estatua de la Santa Muerte, donde va mucha gente a prenderle veladoras y pedirle favores. Yo personalmente no soy devoto a ella, tampoco mis padres, pues nosotros somos muy católicos. Pero el pueblo de donde soy originario, la mayoría de la gente cree mucho en ella, y hasta existen misas dedicadas a ella. Es por eso que le tenían ese altar a mediación de aquel camino, y aunque a mi madre nunca le pareció, nosotros no podíamos hacer nada. Simplemente cuando pasábamos por ahí la ignorábamos. Dando este contexto, es aquí donde empieza lo turbio de esta historia. Con las redes sociales tan avanzadas que hay ahora, no tardaron mucho en hacer un grupo en Facebook del pueblo. Pues como ya dije, es un lugar muy pequeño donde casi todos nos conocemos. Y por supuesto que mi madre estaba en ese grupo. Una tarde nos comentó que unos vecinos habían publicado en este grupo que se habían robado la estatua de la Santa Muerte del altar. Decía que todos estaban muy enojados por este hecho, pero como no había cámaras en el lugar se desconocía quién o quiénes habían hecho semejante cosa. Aunque estaban casi seguros de que tenía que ser alguien del pueblo, pues quién más podría saber que existía ese altar en ese camino. Pasaron 2 días y ya nos habló del tema. Por supuesto que aún no se sabía quién había sido el culpable, pero el altar permanecía sin estatua. Y de hecho a mis padres y a mí nos tocó verlo vacío, porque ese día salimos del pueblo para ir a la ciudad a una fiesta de uno de mis primos. Y en efecto el altar estaba vacío, pero era algo que a nosotros no nos preocupaba. Transcurrió el día normal. Nos la pasamos muy bien en la fiesta, conviviendo con nuestra familia, cuando de pronto mi madre me enseñó una publicación en el grupo del pueblo, donde venía una captura de pantalla donde un joven del pueblo muy conocido porque siempre andaba tomando con sus amigos, estaba publicando en sus redes sociales que vendía una estatua de la Santa Muerte. Sí, era la misma que estaba en aquel altar. Todo indicaba que él y sus 3 amigos con los que siempre estaba se la habían robado para venderla, y así poder seguir con sus vicios. La verdad, ni a mis padres ni a mí nos sorprendió enterarnos de eso. Es una persona de la cual te esperas todo, por la fama que tenía en el pueblo. La fiesta llegó a su fin. Eran aproximadamente las 11 de la noche y mis padres y yo íbamos de regreso al pueblo. Ya iba a ser medianoche cuando pasamos por aquel oscuro y desolado camino de tierra. Pero antes de llegar a aquel altar, notamos algo moviéndose a lo lejos, a un costado del camino. ¿Es una mujer?, preguntó mi madre, pero ni mi padre ni yo supimos qué responderle, pues aún estábamos muy lejos. Pero en cuanto más nos acercábamos, más notábamos que aquello parecía ser una mujer caminando, pero lo que era muy extraño era que traía una capa negra cubriéndole de la cabeza hasta los pies, así que no podíamos saber si se trataba de una mujer o un hombre, pues no podíamos verle el rostro. Pero cuando estábamos lo suficientemente cerca, mi madre de la nada le dijo a mi padre de una forma muy apresurada que acelerara, y a mí me dijo que por ningún motivo volteara a ver aquella figura. Yo no entendía lo que estaba sucediendo, pero obedecí a mi madre. O bueno, no del todo, pues cuando pasamos al lado de aquella mujer, pude ver de reojo que no tenía rostro. Su cara era completamente un cráneo sin piel.
Mi padre empezó a decir algunas groserías del miedo que sintió, mientras conducía lo más rápido que podía en ese camino de tierra. Mi madre repetía 1000 veces que por eso a ella nunca le gustó que pusieran esa estatua ahí, y yo estaba temblando sin poder decir ni una sola palabra en el asiento de atrás. Llegamos a la casa y mis padres se encerraron en su cuarto. Ya no tocaron el tema enfrente de mí, pero yo sí recuerdo que en toda esa noche yo no pude dormir, pues tenía mucho miedo y no me podía quitar aquella imagen de la cabeza. Pero esto no es todo. Lo peor estaba por venir. Al siguiente día publicaron en el grupo que los jóvenes que se habían robado la estatua habían fallecido la noche anterior en un horrible accidente en carretera. Se decía que iban en camino a entregarle la estatua al comprador. Y como era de esperarse, la estatua de la Santa Muerte apareció de nuevo en el altar. Alguien había pasado por ahí temprano y le había tomado foto para después publicarla en el grupo. Para muchos fue un milagro, pero para otros como mis padres y yo, era una completa pesadilla. Algo que nos causó mucho temor, pues nosotros la habíamos visto. Sí, estamos seguros que vimos a aquella estatua caminando hacia su altar aquella noche, después de haberles provocado el fallecimiento a aquellos jóvenes. Fue algo que me dejó marcado de por vida. Aunque yo ya estoy en la universidad y ya no vivo en el pueblo con mis padres, es algo que me perseguirá por siempre. Y no puedo explicarles el temor que siento cada vez que regreso a casa y tengo que pasar por ese camino, por ese altar. Por más que intente ignorarlo, siempre volteo a ver aquella estatua, quien de verdad pareciera que te sigue con sus ojos profundos. Esto fue todo. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi historia. Saludos. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. ¿Qué tal, comunidad? Espero que estén muy bien cada uno de ustedes. Me llamo Juan Pablo y quiero contarles esta corta anécdota, pero eso sí, muy aterradora, ocurrida a mi novia y a mí en Quintana Roo. Pues resulta que nos fuimos de vacaciones de verano a Cancún. Bueno, a toda la Riviera Maya, porque rentamos un carro y nos paseamos por muchas playas y distintos pueblitos costeros de toda esa zona. La verdad es que nos la pasamos increíble, a excepción de esa noche que nos sucedió esto que estoy a punto de contarles. Ese día condujimos 3 horas para llegar a un pueblo costero y tomar el ferry, para ir a una isla muy bella con playas increíbles. Y aunque sí estaba algo retirado y tuvimos que pasar por varios pueblitos para llegar, valió totalmente la pena para nosotros. Todo ese día nos la pasamos en aquella isla, hasta que cayó la noche y era momento de regresar y tomar el último ferry, que era el de las 7 de la tarde. Al momento de llegar al pueblito donde habíamos dejado estacionado nuestro coche, ya estaba completamente oscuro, y aún nos quedaban 3 horas de camino para regresar a Cancún. En fin, nos subimos al coche y empezamos nuestro camino de regreso. Pero mi novia estaba insistente en que tenía mucha hambre, pues se le había pasado todo el día nadando y no habíamos cenado nada. Me dijo que no quería esperarse hasta llegar hasta Cancún, que más bien si veíamos algún puesto de comida en alguno de los pueblitos nos detuviéramos para ir comiendo en el camino. Cuando entramos a uno de estos pueblitos, la verdad es que todo estaba muy solo y oscuro. A lo mucho había algunas cuantas casas con las luces encendidas, pero no se veía gente por las calles. Así que mi novia ya se estaba desanimando, pues no encontrábamos ningún puesto de comida abierto, hasta que a lo lejos vimos a una señora sentada en el porche de su casa, y tenía una olla muy grande que decía tamales. Por supuesto que mi novia no lo pensó 2 veces y me dijo que me detuviera para comprar algunos. Aunque a mí no se me antojaban mucho, por supuesto que le iba a cumplir su antojo a ella, así que me detuve. Bajé el vidrio y mi novia le preguntó a la señora que estaba sentada sobre lo que parecía ser una piedra muy grande, que de qué eran los tamales. Pero la señora solo volteó a vernos sin decirnos ni una sola palabra. Mi novia y yo nos volteamos a ver, pues estábamos algo confundidos.
No entendíamos por qué la señora no nos respondía. A ella se le ocurrió que tal vez la señora no escuchaba bien, pues ya se veía de avanzada edad. Así que le gritó más fuerte, de nuevo preguntando que de qué eran los tamales. Pero de nuevo otra vez no hubo respuesta. Yo le dije a mi novia que mejor ya nos fuéramos, que en el camino debía haber otro puesto de comida y ella aceptó. Los dos nos volteamos hacia enfrente y apenas estaba arrancando, cuando ella me dijo: «Espera, ¿dónde está la señora?». Yo volteé y efectivamente, ya no había nadie. Ni la olla y el lugar se encontraba oscuro. Únicamente estaba la piedra en la que la señora estaba sentada. Pero ¿cómo pudo haber sido tan rápido sin hacer ruido?, preguntó mi novia. Yo claramente no tenía la respuesta. Estaba tan confundido como ella. De pronto veo que un señor venía saliendo de la casa de enfrente y escuché que nos estaba gritando algo desde el otro lado de la calle. Así que bajé la ventana. «Esa casa está abandonada», nos decía, pues veía que estábamos ahí estacionados asomándonos. Yo le respondí que solamente queríamos comprarle comida a la señora, pero él nos dijo de una manera muy normal que mejor nos fuéramos, que la señora que vendía ya no estaba ahí, pues tenía meses de haber fallecido. Nos reiteró que ahí ya no vive a nadie, y luego se metió de nuevo a su casa sin decir nada más. Mi novia me dijo en el instante que ya nos fuéramos, y ambos no dejábamos de ver aquel porche donde estaba la piedra. Fue algo que nos provocó escalofríos, de no haber visto cómo la señora desaparecía en cuestión de segundos. No hubiéramos creído lo que aquel señor nos dijo, pero no había otra explicación. Una historia corta, pero llena de misterio. Gracias por escucharme. Buenas noches.